Bueno, hoy vamos a ver la actividad número 9 y la 25 de la unidad número 3 del material a distancia de Estadística 1 de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba. En esta actividad vamos a repasar los conceptos de evento, de probabilidad de un evento, probabilidad marginal, conjunta, condicional e independencia de evento. Vamos a calcular las probabilidades y las vamos a interpretar en el contexto del problema planteado. Tenemos que repasar algunos conceptos como cuál es el concepto de fenómeno aleatorio o de experimento aleatorio, que es aquel fenómeno o experimento que repetido bajo las mismas condiciones puede arrojar resultados diferentes y no es posible predecir con certeza cuál de ellos ha de darse, es decir, estamos frente a fenómenos cuyos resultados es incierto. Por ejemplo, en una fábrica que produce ciertas piezas y queremos saber qué probabilidad hay de que esa pieza sea defectuosa. Sabemos cuáles son los posibles resultados, defectuosa y que la pieza esté en condiciones, pero no sabemos exactamente cuál se va a dar. Y por otro lado, que todos los resultados posibles de este experimento aleatorio es lo que se llama espacio muestral o espacio probabilístico. Generalmente se representa por la letra omega. Y tenemos que tener en cuenta también repasar lo que es un evento. Repasar también que la probabilidad de un evento siempre es positivo, que la probabilidad de un evento, por ejemplo, A está entre 0 y 1, que la probabilidad de lo que sería un evento vacío es 0, o sea, del evento imposible, la probabilidad del evento cierto, que sería la probabilidad del espacio probabilístico omega, sería 1, que la probabilidad de un evento A es igual a 1 menos la probabilidad de su complemento. Aquí tenemos la regla de probabilidad total, que sería la probabilidad de la unión de dos eventos que pertenecen al mismo espacio probabilístico, es la suma de las probabilidades de A de B menos su intersección. La regla multiplicativa, que es la probabilidad de la intersección de dos eventos A y B que pertenecen al mismo espacio probabilístico, es igual al producto de la probabilidad de A por la probabilidad de B, siempre que la probabilidad de ambos sea distinta de 0. Y luego tenemos la probabilidad condicional, que es la probabilidad de A, dado que ocurrió el evento B, va a ser el cociente entre la probabilidad conjunta de A y B y la probabilidad de B. Y acá entonces podemos ver justamente cómo es la regla de la probabilidad total cuando los eventos son mutuamente excluyentes, entonces no tienen elementos en común y por lo tanto esta probabilidad conjunta va a ser la probabilidad de evento vacío, que es 0. Entonces por eso la probabilidad de la unión queda expresada de esta manera. Y en el caso de los eventos no mutuamente excluyentes debemos sacarle la probabilidad de la intersección, dado que la unión sería todo lo que es A y todo lo que es B, entonces tomamos la probabilidad de A más la probabilidad de B, estamos tomando dos veces la probabilidad de la intersección y por eso se le resta. Y después vemos también qué pasa con los eventos dependientes o independientes. Bien, la actividad número 9 nos dice los datos sobre las ventas diarias de un producto en los últimos meses, o sea 60 días, para la empresa Luz S.A. y se expone la tabla siguiente, la cantidad de números de productos vendidos y la cantidad de días, o sea con su frecuencia. Pero nos dice si queremos elegir un día al azar, cuántos son los resultados posibles, cuál es la probabilidad de que no venda un producto, cuál es la probabilidad de que venda uno solo, o cuál es la probabilidad de que venda 3 o más productos. Tenemos acá una tabla de frecuencia, pero como queremos elegir al azar, entonces tenemos que calcular probabilidades. Entonces vamos a posicionarnos, como dijimos, en la teoría frecuencial. Bueno, lo primero que vamos a hacer entonces es sumar la cantidad de días, que son 60, y nos preguntaba en el primer punto cuántos eran los resultados posibles. Entonces contamos 0, 1, 2, 3, 4 más. Son 5 resultados. Lo podemos expresar como que el espacio probabilístico omega, o sea que es el evento, va a estar dado por 0, 1, 2, 3, 4 más. Y la probabilidad de ese evento cierto es 1. Luego nos pregunta cuál es la probabilidad de no vender ningún producto. Si definimos como evento A no vender ningún producto, entonces el evento A está formado por el elemento 0. Por lo tanto, la probabilidad de A va a ser 15 sobre 60. Eso nos da que la probabilidad de no vender ningún producto es de 0,25. Luego nos pregunta cuál es la probabilidad de que venda un producto. Vamos a definir entonces como evento B vender un producto. Entonces el evento B va a estar dado por el elemento 1 y la probabilidad de B de vender un producto va a estar dado por 20 sobre 60. Eso nos da 0,3333. En el inciso D nos dice cuál es la probabilidad que venda 3 o más productos.
definimos como evento D vender 3 o más productos. Si vemos, tendríamos entonces el evento D, dijimos que era vender 3 o más productos, los elementos de ese evento serían 3 y 4 más. La probabilidad de vender 3 productos va a estar dado por 9 sobre 60 más la probabilidad de vender 4 o más, que sería 3 sobre 60. Eso nos da una probabilidad de 0,20. Bueno, ahora vamos a la actividad número 25, que nos dice que en un estudio clínico, para estudiar la relación que existe entre el ámbito de fumar y la hipertensión arterial, se reúnen los siguientes datos para 360 individuos. La primera fila muestra a los pacientes o a los individuos en no fumadores, fumadores moderados, fumadores empedernidos. Y luego también nos muestra respecto a su característica en relación a la hipertensión, pacientes con hipertensión y sin hipertensión. Entonces tenemos esta tabla de contingencia con las frecuencias conjuntas, es decir, que cumplen conjuntamente con las dos condiciones. Por ejemplo, tenemos 42 pacientes no fumadores con hipertensión y tenemos 52 pacientes fumadores moderados sin hipertensión. Y nos pregunta si se selecciona un individuo al azar, calcule la probabilidad de que la persona A sufre hipertensión, B fume, C sufre hipertensión dado que no fuma, D no fuma dado que no padece hipertensión y E, sabiendo que fuma moderadamente, no sufre hipertensión. Bien, entonces aquí lo que hemos hecho es, en esta misma tabla, hemos asignado con letras a lo que serían los distintos eventos. N a no fumadores, M a fumadores moderados, E a fumadores empedernidos, H a pacientes con hipertensión, S a pacientes sin hipertensión. Y además hemos sumado los totales, ya sea los totales filas del margen de la tabla o los totales columnas del otro margen de la tabla. Entonces podríamos calcular justamente las probabilidades. Aquí tienen una tabla con las probabilidades. Las del margen de la tabla son las probabilidades marginales. Por ejemplo, acá están las marginales de los hábitos de fumar y acá están las marginales con respecto a la hipertensión. O sea, la probabilidad de ser hipertenso o la probabilidad de no ser hipertenso, la probabilidad de ser un fumador moderado. Entonces, las probabilidades que están en el centro de la tabla son las probabilidades conjuntas, porque cumplen conjuntamente con las dos condiciones. Por ejemplo, en este caso, la probabilidad de que sea no fumador y que sea un paciente con hipertensión. Mientras que en la marginal estamos diciendo que es la probabilidad de que un paciente seleccionado al azar sea no fumador. O en este otro caso, la probabilidad de que un paciente seleccionado al azar sea hipertenso, que es lo que nos pide en el primer punto. Entonces, como hemos definido el evento H como el paciente o el individuo con hipertensión, podemos calcular entonces, con la teoría posicionada en la teoría frecuencial, que tenemos 174 pacientes con hipertensión sobre un total de 360. Eso nos da la probabilidad de 0,4833. Y como vemos en las tablas, una probabilidad marginal también se puede calcular como la suma de las probabilidades conjuntas. Si ustedes se fijan, este evento, por ejemplo, no fumador, un paciente que es no fumador y que es hipertenso, podemos decir que conjuntamente cumple con las dos condiciones. Entonces, esta probabilidad es una probabilidad conjunta. Si sumamos las probabilidades conjuntas, que calcularíamos, ¿no es cierto?, de esta manera, podemos llegar también al mismo resultado. Bien, el segundo punto, el punto B, nos decía la probabilidad de que la persona seleccionada al azar fume. Entonces vemos que los que fuman son los que fuman moderadamente y los fumadores empedernidos. Entonces tenemos el concepto aquí de unión de eventos que habíamos mencionado al principio. Como los eventos M y E son eventos mutuamente excluyentes, no tenemos elementos en común, entonces esta probabilidad de la intersección nos va a dar vacío, entonces la probabilidad va a ser 0. Entonces podemos expresar como la probabilidad de que el individuo sea un fumador moderado, o sea que fume, va a ser moderado, unión, que sea un fumador empedernido. Va a ser la suma de la probabilidad de un fumador moderado más la probabilidad que sea fumador empedernido. Entonces tenemos que la probabilidad de que sea un fumador moderado va a estar dado por 124 sobre 360 más la probabilidad de que sea empedernido, que va a ser 98 sobre 360. Eso nos da 222 sobre 360. Entonces la probabilidad de que sea fumador es de 0,6167. Lo podemos ver también aquí en la tabla,
entonces tendríamos la probabilidad de que sea moderado, un fumador moderado, más la probabilidad de que sea un fumador empedernido. O sea, son la suma de dos marginales. En el punto C nos pide la probabilidad que la persona seleccionada al azar que sufra hipertensión dado que no fuma. Entonces nos está pidiendo una probabilidad condicional, que habíamos dicho que era el cociente de la conjunta sobre la probabilidad marginal. Ya que sea hipertenso dado que no fuma, va a ser igual al cociente de la probabilidad conjunta de que sea hipertenso y no fume sobre la probabilidad de que no fume. Entonces tenemos que la probabilidad conjunta va a ser 42 sobre 360 sobre la probabilidad de no fumador, que sería 138 sobre el total 360, podemos simplificar y nos queda la probabilidad de 42 sobre 138, que si se fijan, en la probabilidad condicional es como si nosotros hubiéramos restringido el espacio probabilístico a los no fumadores, 42 sobre 138, eso me da 0,3043. En el inciso D nos pide la probabilidad que la persona seleccionada al azar no fume dado que no padece hipertensión. Entonces, en función a cómo hemos determinado, decimos que se puede expresar como la probabilidad de n dado S, que va a ser igual a la probabilidad conjunta de n intersección S sobre la probabilidad de S. Es decir, la probabilidad de ser no fumador y no tener hipertensión sobre la probabilidad de no tener hipertensión. En el primer caso va a ser 96 sobre 360. Y la probabilidad de que sea un paciente sin hipertensión va a ser 186 sobre el total 360. O como dijimos recién, que nos quedaría, si nosotros circunscribimos el espacio probabilístico a los que no tienen hipertensión, va a ser 96 sobre 186, que es lo que tenemos expresado aquí, y su probabilidad va a ser de 0,5161. En el inciso E tenemos la probabilidad que la persona seleccionada al azar, sabiendo que fuma moderadamente, esto es lo primero que sabemos, no sufra de hipertensión. Es decir, que también es una probabilidad condicional y lo podemos expresar de la siguiente manera. El paciente no tenga hipertensión dado que fuma moderadamente. Va a ser el cociente de la probabilidad conjunta de que no tenga hipertensión y fume moderadamente sobre la probabilidad de que fume moderadamente. Entonces la probabilidad conjunta va a ser, en este caso, la de moderado intersección S, 52 sobre 360, sobre la probabilidad de que sea un fumador moderado, que va a ser 124 sobre 360. Entonces nos va a quedar 52 sobre 124, eso nos da la probabilidad de que al haber seleccionado a una persona al azar sabiendo que fuma moderadamente, no sufre hipertensión, es de 0,4193. Vamos a plantear los eventos son independientes, fumar moderadamente y no sufrir de hipertensión. Tenemos dos caminos para verificar esto. Por un lado, a través de la regla multiplicativa o a través de las condicionales. En el caso de la probabilidad de la regla multiplicativa nos dice que la probabilidad conjunta de un evento, si es igual al producto de las marginales, los eventos son independientes, si se verifica esto. Entonces, calculamos la probabilidad conjunta de que no tenga hipertensión y sea un fumador moderado, 52 sobre 360. Eso me da 0,1444. Multiplicamos la probabilidad de los eventos que no tenga hipertensión y que la otra multiplicada por la probabilidad que sea un fumador moderado, y eso nos da 0,1780. Entonces podemos concluir que esta igualdad no se verifica, por lo tanto los eventos son dependientes. También lo podríamos haber hecho a través de la probabilidad condicional, es decir, que la probabilidad que se dé un evento, por ejemplo, acá en la teoría, la probabilidad de A dado que aconteció B, si los eventos son independientes, el hecho de que haya ocurrido B no va a afectar a la probabilidad de A y por lo tanto entonces la probabilidad condicional de A dado B va a ser igual a la probabilidad de A. Esto lo habíamos hecho en el inciso anterior, nos había dado 0,4193. Ahora vamos a comprobar la probabilidad de S sería la probabilidad sin hipertensión. La probabilidad sin hipertensión sería 186 sobre 360. Eso me da 0,5167. Por lo tanto, podemos comparar que no son iguales y llegamos obviamente a la misma conclusión. Con esto hemos finalizado las dos actividades 9 y 25 y nos veremos en próximos videos. Muchas gracias.